Buenas noches, mi nombre es Jesús Francisco Sáenz Nevares y vengo a presentarles el tema de parámetros híbridos, la unidad 6 de la materia de circuitos eléctricos 2, es nuestra última unidad. Bueno, como introducción, tenemos que los parámetros Z y Y de una red de dos puertos no existen siempre. Estos son los temas anteriores. Es por ello que se presenta la necesidad de desarrollar otro conjunto de parámetros. Este tercer conjunto de parámetros se basa en convertir a B1 e I2 en variables dependientes. Aquí a la derecha tenemos cómo se logra esto. B1 sería igual a H11 de I1 más H12 de B2. Y I2 sería H21 de I1 más H22 con B2. Y aquí en la parte de abajo tenemos la forma matricial, como se representaría estas fórmulas, pero en forma de matriz. Los parámetros se conocen como parámetros híbridos o simplemente parámetros H, debido a que son combinaciones híbridas de cocientes. Estos resultan muy útiles para describir dispositivos electrónicos, como lo son los transistores. Es más fácil medir de manera experimental los parámetros H de tales dispositivos que sus parámetros Z o Y. Esto quiere decir que es más fácil medirlos como juntos, o sea, los híbridos, a primero uno y luego los otros. Los valores de los parámetros se determinan como, y aquí tenemos las fórmulas. Estas fórmulas son las que se utilizarán. Es evidente que a partir de la ecuación anteriormente, la última imagen que vimos, los parámetros H11, H12, H21 y H22 representan respectivamente a una impedancia, una ganancia de tensión, una ganancia de corriente y una admitancia. Esta es la razón por la que se denominan parámetros híbridos. Para ser más específicos, la H11 es la impedancia de entrada en cortocircuito, la H12 es la ganancia inversa de tensión en circuito abierto, la H21 es la ganancia directa de corriente en cortocircuito y por último la H22 es la admitancia de salida en circuito abierto. El procedimiento para calcular los parámetros H es el siguiente. Se aplica una fuente de tensión o corriente en el puerto apropiado. Se pone en cortocircuito o circuito abierto el otro puerto, dependiendo del parámetro que querramos sacar. Y se lleva a cabo el análisis del circuito de forma regular, como nosotros o sea, como la persona guste. Para redes recíprocas como H12 es igual a menos H21. Esto puede mostrarse de la misma manera que se demostró que Z12 es igual a Z21. Un conjunto de parámetros muy relacionados con parámetros H son los G, o sea, los híbridos inversos. Se utilizan para describir las corrientes y las tensiones en las terminales, tales como las que se muestran aquí al lado derecho. I1 sería G11 de B1 más G12 con I2. Y D2 sería G21 por B1 más G22 por I2. A su vez, en la parte de abajo podemos ver estas fórmulas en su forma matricial. Se pueden, si ponemos tantita atención, podemos ver la relación que tiene con los parámetros H, las fórmulas de los parámetros G. Los valores de los parámetros G se determinan como, y aquí tenemos las fórmulas que hace un rato veíamos, pero de los H. Por lo tanto, los parámetros híbridos inversos se denominan específicamente como el G11 es la admitancia de entrada en circuito abierto, el G12 es la ganancia inversa de corriente en cortocircuito, el G21 es la ganancia directa de tensión en circuito abierto y el G22 es la impedancia de salida en cortocircuito. Y por último tenemos un sencillo ejemplo para reforzar los conocimientos. Bueno, el problema dice, determine los parámetros híbridos de la red de dos puertos de la siguiente figura. Y aquí tenemos el circuito. Y empezamos con la solución para determinar H1, H11 y H21. Se ponen en cortocircuito el puerto de salida y se conecta una fuente de corriente al puerto de entrada, como se indica en la figura A. Ahí podemos ver el cortocircuito y la fuente de corriente. A continuación, pues hacemos el análisis de circuitos. Después aplicamos nuestro divisor de corriente que tenemos aquí. Y aquí podemos ver el divisor de corriente. Y llegamos a que H21 nos da menos 2 tercios. Acá arriba podemos ver que H11 es de 4 ohms.
Para obtener H12 y H22, los otros dos parámetros híbridos, se pone en circuito abierto el puerto de entrada y se conecta una fuente de tensión B2 en el puerto de salida, como podemos observar acá. Aquí está el circuito abierto y aquí está la fuente de voltaje, como en la figura número B. Después aplicamos el divisor de tensión. Aquí están los cálculos. Digamos que H12 nos vale 2/3 y lo hacemos también para V2. Aquí están los cálculos, el debido análisis de circuitos y digamos que H22 es 1/9 de ese. Eso sería todo por mi parte. Es importante el conocer sobre los parámetros híbridos, más nosotros que somos de ingeniería electrónica, ya que se utiliza mucho dentro de los transistores. Y bueno, por último tenemos la bibliografía. Se utilizó enteramente el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sadie, la tercera edición. Y esto sería todo por mi parte.